Él lo tenía todo: poder, dinero, respeto, hasta que perdió su propio cuerpo y descubrió que nunca tuvo lo que más importaba: amor verdadero. Bruno Elizalde vio cómo su vida se derrumbaba. Fue abandonado por su propia familia y sufrió una humillación silenciosa dentro de su propia casa. Pero cuando todo parecía perdido, una simple limpiadora entró en su vida y trajo consigo un secreto capaz de cambiarlo todo. Lo que nadie imaginaba era que esta historia de dolor se transformaría en una de las mayores lecciones de redención y nuevos comienzos. Suscríbete al canal y acompaña esta historia hasta el final. Yo soy José Mendonza, tu contador de historias. Nadie jamás imaginaría que un hombre como Bruno Elizalde, un verdadero millonario acostumbrado a dar órdenes y moldear destinos, pudiera algún día conocer el sabor amargo de la humillación dentro de su propia casa. Y aún así, ahí estaba él, sin entender cómo todo se había derrumbado tan rápido, mirando fijamente el techo como si esperara que las respuestas cayeran desde allí como una última oportunidad de redención. Porque hasta hacía pocos meses, su vida era el ejemplo perfecto de éxito, de esos que aparecen en revistas, en entrevistas, en conversaciones de gente que sueña en grande, y de repente todo se volvió silencio. Un silencio pesado que no tenía nada de paz. Era un silencio que asfixiaba, que oprimía el pecho, que gritaba más fuerte que cualquier palabra dicha dentro de aquella mansión inmensa, fría y ahora vacía de significado. Bruno siempre fue el tipo de hombre que creía que el control era sinónimo de poder y el poder era sinónimo de seguridad. Pero la vida... La vida tiene una forma cruel de enseñar lecciones cuando menos lo esperamos. Y fue en una noche lluviosa, de esas que parecen anunciar desgracia, que todo cambió. Un segundo de distracción, un impacto brutal, y listo, el millonario que comandaba empresas, contratos y personas, pasó a no poder comandar ni su propio cuerpo. Y allí comenzaba una nueva realidad que jamás había imaginado. Una realidad donde cada respiración parecía pesada, cada segundo parecía más largo y cada pensamiento venía cargado de una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Por qué a mí? En los primeros días aún había movimiento a su alrededor, médicos, enfermeras, voces técnicas, explicaciones llenas de términos difíciles, pero que en el fondo decían una sola cosa: su vida nunca volvería a ser la misma, y aun sin poder reaccionar, Bruno lo entendía todo, lo sentía todo, absorbía cada palabra como una sentencia, como si cada frase fuera una puerta que se cerraba, y mientras tanto, su mente seguía activa, atrapada dentro de un cuerpo que ya no respondía, como un prisionero consciente observando su propia caída, sin poder hacer absolutamente nada para impedirlo. La mansión, que antes era símbolo de conquista, ahora parecía un escenario de abandono, demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía, y en ese espacio donde antes circulaban empleados, reuniones, risas y decisiones millonarias, ahora solo quedaba un hombre inmóvil, rodeado de un lujo que ya no servía para nada, porque cuando se pierde el control del propio cuerpo, poco importa el tamaño de la cuenta bancaria. Y esa era una lección dura, de las que no vienen con aviso, de las que llegan arrasando con todo, dejando solo la verdad cruda frente a los ojos. Y en medio de ese nuevo mundo, algo aún más doloroso comenzaba a dibujarse. No era solo la parálisis, no era solo la limitación física, era algo más profundo, más silencioso, más cruel. Era la sensación de estar siendo olvidado poco a poco, como si su existencia se fuera apagando ante los ojos de quienes antes dependían de él, como si el valor que tenía estuviera directamente ligado a lo que podía ofrecer, y ahora, sin darse cuenta, comenzaba a percibir que tal vez nunca había sido amado por quien era, sino por lo que representaba.
Las horas pasaban lentas, pesadas, y Bruno se veía atrapado en pensamientos para los que antes nunca tenía tiempo. Recuerdos de decisiones, de elecciones, de personas que cruzaron su camino y por primera vez comenzó a cuestionarlo todo, absolutamente todo, porque cuando la vida se desacelera a la fuerza, nos obliga a mirar hacia adentro, y no siempre lo que encontramos allí es cómodo. A veces es incómodo, a veces duele, a veces revela verdades. Y fue en ese silencio, en ese vacío cargado de reflexiones, donde apareció la primera grieta emocional de verdad, no con un grito, no con una explosión, sino con algo mucho más sutil, un sentimiento extraño, difícil de explicar, una mezcla de rabia con tristeza, de incredulidad con miedo, porque por más que fuera un millonario acostumbrado a ganar, allí, en esa cama, lo estaba perdiendo todo, y lo peor, sin saber cómo reaccionar, sin saber cómo luchar, sin saber siquiera por dónde empezar. Había algo casi irónico en todo aquello. Un hombre que construyó un imperio entero ahora dependía de otras personas para las cosas más simples, y eso, más que cualquier dolor físico, era lo que más hería su orgullo, porque no se trataba solo de no moverse, se trataba de no decidir, de no comandar, de no existir de la forma en que siempre existió, y esa sensación de impotencia era como un eco constante dentro de su mente, repitiendo sin parar que ya no era quien creía ser. Y entonces, como si todo eso no fuera suficiente, algo aún más silencioso empezaba a suceder tras bambalinas de su vida. Algo que no podía ver por completo, pero sí sentir. Pequeños cambios, pequeñas ausencias, pequeños detalles que indicaban que las cosas estaban cambiando, que las personas se estaban alejando, que el mundo seguía sin él. Y esa percepción era como una segunda caída, quizá incluso más dolorosa que la primera, porque en el fondo lo que más dolía no era la pérdida del movimiento, era la posibilidad de perder todo aquello que él creía sólido, su familia, sus vínculos, su importancia, y poco a poco, como un reloj invisible marcando el tiempo de la realidad, Bruno comenzaba a entender que tal vez la verdadera prueba ni siquiera había empezado, que aquello era solo el inicio de algo mucho más grande, mucho más profundo y mucho más transformador. Y mientras permanecía allí, inmóvil, en silencio, con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de emociones que nunca se había permitido sentir antes, una cosa se volvía cada vez más clara. Aunque no quisiera admitirlo, la vida estaba a punto de enseñarle la mayor lección que jamás imaginó aprender, una lección que no vendría con comodidad ni suavidad, sino con pérdidas, revelaciones y sobre todo con una verdad que podría destruir todo lo que creía real. Y lo más curioso de todo es que esa lección no vendría de un médico, ni de un socio, ni de alguien de su mundo millonario, sino de alguien a quien jamás habría mirado dos veces. Al principio, Bruno Elizalde aún creía que todo aquello era solo una fase, que en algún momento las cosas volverían a la normalidad, que su vida de millonario, llena de poder e influencia, aún tenía arreglo. Pero lo que no percibió, o quizá no quiso percibir, es que la verdadera humillación no venía de la parálisis. Venía de las personas que comenzaban a desaparecer a su alrededor, una por una, sin hacer ruido, sin dar explicaciones, como si ya no fuera necesario, como si su presencia hubiera perdido valor de un día para otro. Micaela Cendejas fue la primera en cambiar, y no fue algo brusco, fue sutil, casi imperceptible al inicio. Visitas más cortas, miradas más frías, palabras más vacías, hasta que un día, sin rodeos, dejó claro aquello que Bruno se negaba a aceptar. «Yo no puedo vivir así», dijo ella, con una calma que dolía más que cualquier grito. Y en ese momento, sin darse cuenta, él entendió que no se trataba del accidente. Nunca se trató de eso.
Se trataba de lo que él había dejado de ser, porque para Micaela, el hombre que importaba era el millonario, no aquel que ahora estaba atrapado en una cama. La solicitud de separación llegó como un golpe seco, directo, sin espacio para discusión. Y lo que hacía todo aún más cruel no era solo el abandono, sino la frialdad con la que todo fue tratado. Como si años de historia pudieran resumirse en papeles, firmas y transferencias de dinero. Y allí, frente a esa situación, Bruno sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo dolor, era una sensación profunda de ser reemplazado, como si su existencia hubiera sido descartada. Y cuando pensó que nada podía empeorar, llegaron los hijos, Román Baeza y Paulina Elizalde, aquellos por quienes lo había hecho todo, aquellos que crecieron rodeados de privilegios, oportunidades y comodidad, y que ahora, frente a la fragilidad de su padre, mostraban una distancia casi calculada, visitas rápidas, conversaciones superficiales, excusas preparadas. «Es difícil verte así», decían, pero en el fondo, lo que Bruno comenzó a percibir era que no querían lidiar con eso, no querían asumir el peso de alguien que ya no representaba ninguna ventaja. Román, en especial, parecía siempre apurado, siempre con algo más importante que hacer, siempre con la mirada distante, como si estar allí fuera solo una obligación temporal. Y Paulina, con su postura impecable y palabras bien elegidas, escondía detrás de la delicadeza una indiferencia que dolía aún más, porque no había confrontación, no había emoción, solo había ausencia emocional, y esa ausencia lo decía todo. Los días fueron pasando, y lo que antes eran visitas esporádicas se transformaron en un silencio absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna señal de preocupación, y fue en ese vacío donde Bruno comenzó a entender la verdadera dimensión de su situación, porque no se trataba solo de estar solo físicamente, se trataba de darse cuenta de que, en la práctica, ya había sido dejado atrás. Sus socios, entonces, siguieron el mismo camino, aquellos que antes lo rodeaban en reuniones, que reían sus bromas, que brindaban por sus logros. Ahora se limitaban a contactos formales, mensajes protocolares, decisiones tomadas sin su participación. Y poco a poco, sin darse cuenta, Bruno fue siendo apartado de su propio imperio, como si nunca hubiera sido indispensable. Y había algo profundamente simbólico en todo eso, porque durante años creyó que el control financiero era suficiente para garantizar lealtad, que el poder era capaz de mantener a las personas cerca, pero ahora, en esa realidad dura y silenciosa, comenzaba a haber una verdad que dolía admitir. El dinero atrae presencia, pero no garantiza permanencia. La soledad empezó a tomar forma, no solo como ausencia de personas, sino como ausencia de vínculo, de cuidado, de interés verdadero, y eso pesaba más que cualquier diagnóstico médico, porque ahí estaba la verdadera herida, no en el cuerpo, sino en el alma, en la sensación de haber sido usado, de haber sido valorado solo mientras era útil. Y aun sin poder hablar, sin poder moverse, Bruno lo sentía todo con una intensidad casi asfixiante. Cada ausencia era percibida, cada silencio era interpretado, cada día sin noticias era una confirmación silenciosa de que ya no formaba parte de la vida de nadie, y esa percepción era devastadora. Había noches en las que el silencio de la mansión parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. Noches en las que se preguntaba en qué momento se equivocó, en qué instante dejó de ser alguien digno de permanecer al lado de otros, y por más que buscara respuestas, todo lo que encontraba era un vacío que no se llenaba ni con dinero, ni con recuerdos, ni con orgullo. Y fue en ese punto, en ese fondo emocional donde todo parecía perdido, que una nueva capa de la realidad comenzó a revelarse. Una capa aún más dura, más cruda, porque Bruno empezó a darse cuenta
de que tal vez aquello no era solo una fase difícil. Tal vez era el reflejo de toda una vida construida sobre bases que nunca cuestionó. La humillación ya no era externa, no venía solo de las actitudes de los demás, venía desde dentro, de una conciencia que empezaba a despertar, de la percepción de que nunca realmente vio a las personas a su alrededor, sino solo los roles que desempeñaban en su vida, y ese descubrimiento era tan doloroso como liberador. Y mientras intentaba lidiar con todo eso, tratando de reorganizar sus pensamientos, intentando entender dónde aún podía existir algún sentido para seguir adelante, algo inesperado estaba a punto de ocurrir, algo que no venía de su antiguo mundo, no venía de su círculo social, no venía de quienes él siempre valoró, sino de alguien que, hasta entonces, era completamente invisible a los ojos de un millonario como él. Fue en una noche común, de esas que parecían iguales a todas las demás, dentro de aquella mansión silenciosa, que algo diferente sucedió. Algo tan simple que, a primera vista, nadie le daría importancia, pero que, sin saberlo, llevaba consigo el inicio de una transformación que ni el propio Bruno Elizalde habría podido imaginar, porque a veces la vida no cambia con grandes acontecimientos, sino con pequeños encuentros que llegan en silencio y se quedan. La puerta se abrió con discreción, sin alboroto, sin aquella prisa mecánica de los profesionales que entraban y salían todos los días. Y entonces ella apareció, Marisol Tadeo, una mujer de pasos ligeros, de mirada cansada y una presencia que no llamaba la atención por el lujo, sino por la humanidad que llevaba consigo. Algo raro en ese ambiente, donde todo siempre fue frío, calculado y distante, y tal vez por eso mismo, en ese primer instante, Bruno sintió que había algo distinto allí. Marisol no tenía el aire sofisticado de las personas que solían circular por ese lugar. No vestía marcas caras, no usaba palabras rebuscadas, no tenía títulos, pero había en ella algo que ninguna de esas cosas podía comprar, una naturalidad desarmante, una forma simple de estar presente, como alguien que no estaba allí solo para cumplir una función, sino para hacerlo de verdad, y eso, incluso en silencio, ya decía mucho. Se acercó despacio, observando cada detalle con atención, pero sin esa mirada de juicio o de lástima a la que Bruno ya se había acostumbrado, y entonces, con una voz tranquila, casi acogedora, dijo algo que parecía común, pero que para él sonó completamente distinto a todo lo que había escuchado hasta entonces. «Buenas noches, señor Bruno. Voy a cuidar de usted hoy, ¿de acuerdo?» Y en esa frase sencilla había respeto, no obligación, había presencia, no prisa. Y fue en ese momento que ocurrió algo curioso. Por primera vez en mucho tiempo, Bruno no se sintió como una carga, como un problema, como un cuerpo sin utilidad. Se sintió visto, aunque no supiera explicar exactamente por qué, porque Marisol no lo trataba como un millonario, ni como un inválido. Lo trataba como a una persona. Y eso, después de tanta humillación silenciosa, resultaba casi desconcertante. Mientras realizaba sus tareas, ella hablaba, pero no de forma invasiva, no esperando respuestas, no exigiendo reacciones, simplemente conversaba como quien comparte su día, como quien divide pequeños fragmentos de su vida. «Hoy fue un día pesado en casa. Mi hija, Naira, no quiso dormir temprano», dijo con una leve sonrisa y sin darse cuenta, estaba trayendo algo que hacía mucho tiempo no existía en ese lugar: vida. Y Bruno, atrapado en su propio cuerpo, empezó a notar algo que lo incomodaba y al mismo tiempo lo intrigaba. Quería escuchar más, quería entender más, quería quedarse en ese momento, como si esa conversación sencilla fuera, de alguna manera, un respiro dentro de la rutina asfixiante que vivía.
Y eso era extraño, porque nunca antes le había dado importancia a alguien como ella. Había una ligereza en la forma en que Marisol hacía todo, desde acomodar una almohada hasta organizar el entorno. Y esa ligereza contrastaba con el peso que dominaba ese lugar desde hacía meses, como si, sin esfuerzo, ella estuviera cambiando el ambiente, trayendo una sensación que Bruno ya ni recordaba cómo era: confort, no físico, sino emocional. Y lo más curioso es que ella no hacía nada extraordinario. No había grandes gestos, no había discursos, no había promesas, solo había un cuidado genuino, algo tan raro que parecía casi imposible de ser real. Y tal vez por eso mismo, eso lo conmovía tanto, porque por primera vez no lo estaban tratando por interés, por obligación o por apariencia. En un momento, al ajustar su posición con cuidado, ella dijo en voz baja, como quien habla más para sí misma que para otro: «Nadie merece sentirse solo, nadie». Y esa frase quedó resonando en la mente de Bruno de una manera que no pudo ignorar, porque era exactamente lo que sentía: soledad, profunda, constante, asfixiante. Sin saberlo, Marisol estaba tocando algo mucho más profundo de lo que cualquier médico o enfermero había logrado alcanzar. No el cuerpo de Bruno, sino aquello que aún existía dentro de él, su humanidad, su dolor, su necesidad de conexión. Y eso empezaba a abrir una pequeña grieta en medio del vacío que dominaba su vida. Y mientras la noche avanzaba, algo aún más inesperado ocurrió. Marisol, agotada por una rutina pesada, terminó quedándose dormida allí, al lado de la cama, sosteniendo su mano con una naturalidad que no tenía nada de profesional. Era simplemente humano, y en ese instante, Bruno percibió algo que lo sacudió profundamente. Alguien estaba allí, porque quería estar, no porque tuviera que hacerlo. Esa escena simple, casi insignificante para cualquier otra persona, tenía un significado enorme para él, porque después de todo lo que había vivido, después de todo el rechazo, de todo el abandono, esa presencia silenciosa, ese gesto espontáneo, representaba algo en lo que ya no creía: cuidado verdadero. Y fue allí, en ese momento aparentemente común, que algo comenzó a cambiar dentro de Bruno Elizalde. Algo pequeño todavía, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para quebrar, aunque sea levemente, el peso de la desesperanza que llevaba, como si una parte de él, olvidada hacía mucho tiempo, estuviera intentando volver a la vida. Y lo que aún no sabía es que esa mujer sencilla, a la que muchos ignorarían sin pensarlo dos veces, llevaba consigo no solo una historia difícil, sino un secreto capaz de cambiarlo todo. En los días que siguieron, algo casi imperceptible empezó a ocurrir dentro de la rutina rígida y silenciosa de Bruno Elizalde, como si pequeñas grietas surgieran en ese muro de dolor que había construido a su alrededor. Y lo más curioso es que eso no vino de tratamientos costosos, ni de especialistas reconocidos, sino de la presencia constante de una mujer a la que muchos considerarían solo una limpiadora o cuidadora, alguien invisible en el mundo de un millonario, pero que, sin saberlo, estaba reconstruyendo algo que parecía perdido para siempre. Marisol Tadeo pasó a formar parte de sus días de manera natural, sin esfuerzo, sin imposiciones, y poco a poco, lo que antes era solo un turno de trabajo empezó a transformarse en algo distinto, algo más humano, más cercano, más verdadero, porque ella no estaba allí solo para cumplir tareas, ella estaba allí de verdad. Hoy Naira aprendió una canción nueva en la escuela, comentó una vez mientras ordenaba la habitación, y había un brillo sencillo en su voz. Un tipo de alegría que no venía de grandes logros, sino de pequeñas victorias cotidianas, de esas que muchos ignoran, pero que sostienen a quienes luchan de verdad. Y Bruno, aún en silencio,
Absorbía cada palabra como si estuviera redescubriendo el mundo a través de sus ojos. Era extraño, pero también revelador, porque mientras él, un millonario acostumbrado a grandes cifras y decisiones importantes, se veía atrapado en una realidad limitada, Marisol encontraba felicidad en cosas simples, y eso lo impactaba de una forma que no podía explicar, como si estuviera aprendiendo una nueva manera de ver la vida, una lección que nunca había considerado antes. Con el paso de los días, Bruno empezó a esperar esos momentos, esas conversaciones ligeras, esas historias sencillas que, de alguna manera, llenaban el vacío que dominaba su rutina, y sin darse cuenta, ya no estaba solo existiendo, estaba empezando a sentir de nuevo, aunque fuera de forma tímida, aunque sin saber muy bien cómo manejarlo. Y Marisol, con su sensibilidad casi instintiva, parecía notar esos cambios, no porque él hablara, sino porque había algo en su mirada que ya no era el mismo, algo que indicaba que, detrás de esa inmovilidad, había alguien intentando regresar, alguien intentando salir del lugar donde se había perdido. «No necesitas rendirte, ¿sabes?», le dijo en un momento más silencioso, mientras acomodaba su almohada con cuidado. Y no era una frase ensayada, no era un discurso motivacional, era simplemente una verdad dicha con sencillez, como quien habla con alguien que aún tiene una oportunidad, incluso cuando todo parece en contra. Y esas palabras se quedaron allí, resonando dentro de él, mezclándose con todo lo que venía sintiendo. Porque por primera vez desde el accidente, alguien no estaba tratando su situación como un final, sino como un punto de partida, y eso, aunque pareciera pequeño, era poderoso. Al conocer más sobre la vida de Marisol, Bruno empezó a notar el peso que ella cargaba todos los días. Una madre soltera, responsable de Naira, luchando contra dificultades que él jamás había enfrentado, haciendo lo posible y lo imposible para mantener a su hija segura, alimentada y sobre todo feliz, incluso cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Y fue en ese contraste donde algo despertó de verdad dentro de él, porque mientras él lo había perdido todo y se había hundido en su propio dolor, ella, aún con tan poco, seguía luchando, seguía adelante, seguía creyendo. Y eso no solo lo conmovía, lo confrontaba, lo hacía cuestionarlo todo, lo que creía saber sobre la fuerza, sobre el valor, sobre lo que realmente importa. Poco a poco, esa relación dejó de ser solo profesional y empezó a transformarse en algo más profundo, algo construido en el intercambio silencioso de experiencias, en una conexión que no necesitaba palabras para existir, en una presencia que por sí sola ya lo decía todo, y sin darse cuenta, Bruno estaba atravesando uno de los mayores cambios de su vida. Ya no pensaba solo en su propio dolor, ya no se veía únicamente como una víctima, había algo nuevo allí, un deseo distinto, una necesidad de hacer algo, de ayudar, de devolver, de ser útil nuevamente, no como antes, no a través del poder o del dinero, sino de una manera más humana, más real, más verdadera. Y fue en ese momento que una idea empezó a surgir, aún tímida, aún indefinida, pero lo suficientemente fuerte como para inquietarlo, como una semilla a punto de crecer, una necesidad de actuar, de no quedarse solo observando, porque por primera vez desde su caída, no quería solo sobrevivir, quería vivir con propósito. Pero la vida, como siempre, no permitiría que esa transformación ocurriera sin desafíos, sin conflictos, sin sacar a la luz aquello que aún estaba oculto, aquello que podía cambiar por completo la forma en que él veía todo, incluso a la propia Marisol. Y lo que estaba por venir no era solo una nueva dificultad, era una verdad capaz de sacudir todo lo que estaban empezando a construir. La transformación de Bruno Elizalde no pasó desapercibida, y como suele ocurrir muchas veces en la vida,
Cuando alguien empieza a levantarse, también comienzan a surgir fuerzas contrarias, casi como si el mundo pusiera a prueba hasta qué punto ese cambio es real. Y fue precisamente en ese momento, cuando él aún se estaba reconstruyendo por dentro, que llegó el golpe más duro, no de un extraño, sino de alguien que llevaba su propia sangre. Román Baeza ya no ocultaba sus intenciones. Lo que antes era distancia, ahora se convertía en estrategia, en movimientos silenciosos, en reuniones de las que Bruno no participaba, en decisiones tomadas a sus espaldas, y sin darse cuenta, ya estaba siendo colocado en una posición en la que dejaba de ser el dueño de su propia historia para convertirse en solo un nombre en documentos, un detalle legal, alguien que necesitaba ser administrado. Fue a través de terceros, de conversaciones indirectas, de miradas incómodas, que Bruno empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Su propio hijo estaba intentando declararlo incapaz, usando su condición como argumento, como prueba, como justificación para asumir el control total de la fortuna. Y eso, más que cualquier humillación anterior, dolió de una forma distinta, más profunda, más personal, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de ser borrado en vida. Él ya no puede decidir nada, habría dicho Román en una de las reuniones, con la frialdad de quien cree estar haciendo lo correcto. Y esas palabras, aunque no las escuchó directamente, llegaron a Bruno como un eco cruel, reforzando algo que ya empezaba a temer, que su propia familia ya no lo veía como alguien capaz, sino como un obstáculo. Pero mientras esa batalla silenciosa empezaba a tomar forma, otra verdad aún más impactante estaba a punto de salir a la luz, una de esas revelaciones que no solo cambian el presente, sino que también reescriben el pasado, trayendo consigo un peso imposible de ignorar, porque a veces el mayor secreto no está escondido en el otro, sino en las propias decisiones que tomamos. Fue en un momento aparentemente común, durante una conversación tranquila, que empezaron a surgir pistas, pequeños detalles en la historia de Marisol Tadeo que, hasta entonces, habían pasado desapercibidos, nombres, lugares, situaciones que poco a poco comenzaron a encajar en la mente de Bruno, formando una imagen que jamás imaginó ver. Y entonces llegó la confirmación. Dura, directa, imposible de ignorar. La vida de Marisol había sido profundamente afectada por decisiones empresariales tomadas por él. Decisiones que en su momento parecían solo números, contratos, estrategias de crecimiento, pero que en realidad habían destruido familias, cerrado historias, quitado oportunidades y, en su caso, cambiado todo para siempre. El impacto fue inmediato. No hubo forma de escapar, no hubo forma de justificarse, porque en ese instante Bruno no era solo la víctima de una tragedia, también era, de alguna manera, responsable de otra, y esa conciencia cayó sobre él con un peso aplastante, trayendo consigo una mezcla de culpa, vergüenza y arrepentimiento que nunca había sentido antes. Y lo más difícil de todo era mirar a Marisol sabiendo eso, sabiendo que esa mujer que lo trataba con tanto cuidado, con tanta humanidad, llevaba dentro de sí un dolor que, de alguna forma, estaba ligado a él. Y aún así, ella estaba allí, presente, firme, sin convertir eso en odio, sin usarlo como un arma. «Podría odiarte», dijo ella, en un momento de vulnerabilidad, con la voz firme pero cargada de emoción. «Pero eso no cambiaría nada. Solo me destruiría también». Y en esa frase había más fuerza que en cualquier confrontación, porque no negaba el dolor, pero tampoco se dejaba consumir por él. Y eso era algo que Bruno jamás había visto antes. Eso no solo sacudió a Bruno, lo transformó de manera definitiva, porque por primera vez no estaba lidiando solo con su propio sufrimiento, sino con las consecuencias reales de sus decisiones, con el impacto que tuvieron en la vida de alguien que ahora estaba frente a él, no como enemiga, sino como alguien que, de forma inexplicable,
aún elegía quedarse. Y fue en ese punto que la conexión entre ambos dejó de ser solo empatía y pasó a ser algo más profundo, más complejo, casi como un vínculo construido entre el dolor y la comprensión, entre el error y la posibilidad de redención, porque ambos llevaban cicatrices, ambos sabían lo que era perder y de alguna manera eso los acercaba. Pero mientras esa relación se fortalecía, el mundo a su alrededor empezaba a volverse más hostil, más peligroso, más impredecible, porque Román no estaba dispuesto a retroceder, y ahora, con nuevos argumentos y nuevas sospechas, empezaba a ver a Marisol no como una cuidadora, sino como una amenaza. Y cuando los intereses, el dinero y la desconfianza se mezclan, las cosas rara vez terminan bien, porque no tarda mucho en que lo que es verdadero sea distorsionado, cuestionado, puesto a prueba de formas crueles, especialmente cuando involucra a alguien que, a los ojos de la sociedad, siempre fue visto como inferior, como invisible, como solo una limpiadora. Y fue exactamente ahí, cuando todo empezó a salirse de control. A partir de ese momento, Bruno Elizalde entendió que ya no podía permanecer en silencio, porque todo lo que estaba en juego iba mucho más allá del dinero, el poder o el estatus. Era sobre dignidad, sobre identidad, sobre demostrar, sobre todo a sí mismo, que aún estaba allí, que aún era capaz de decidir, de sentir, de luchar. Y fue precisamente de esa necesidad que nació algo que nadie esperaba, ni siquiera él. La idea de enfrentarse a su propia familia parecía absurda para quienes lo conocían antes. Después de todo, Bruno siempre fue el hombre que controlaba todo desde las sombras, que resolvía los problemas con estrategia, no con exposición, pero ahora, frente al intento de Román Baeza de borrarlo legalmente, entendió que ya no era una disputa común, era una batalla por su propia existencia. No voy a desaparecer así, fue lo que logró expresar con esfuerzo, con dificultad, pero con una claridad que no dejaba dudas. Y esa frase, aunque sencilla, llevaba el peso de una decisión definitiva, porque allí ya no hablaba solo el millonario. Hablaba un hombre que había aprendido, de la forma más dura, el valor de ser visto. Fue entonces cuando entró en escena Fausto Arizmendi, un abogado experimentado, directo e implacable. Alguien que no se dejaba impresionar por nombres o fortunas, sino por hechos, y al analizar la situación, dejó claro que no sería una lucha fácil. Van a intentar demostrar que no puedes hablar por ti mismo y van a usar todo en tu contra, dijo, sin rodeos, como quien prepara a alguien para una guerra. Y Bruno, aún atrapado en su propio cuerpo, no retrocedió, porque ahora había algo distinto, algo que antes no existía, un propósito que iba más allá de él, algo que involucraba a Marisol, a Naira, y todo lo que había aprendido desde que su vida cambió por completo, porque por primera vez no estaba luchando solo por sí mismo. Marisol, por su parte, sentía el peso de todo aquello de forma intensa, porque sin darse cuenta, ella también se había convertido en parte de esa batalla, blanco de miradas desconfiadas, de acusaciones silenciosas, de juicios cargados de prejuicio. Al fin y al cabo, para muchos era difícil creer que una limpiadora pudiera estar allí por algo más que interés. «No quiero ser la causa de más problemas en tu vida», dijo ella en un momento de fragilidad, con la voz baja, casi un susurro, y en ese instante había más que miedo, había el temor de perder todo lo que había logrado construir con tanto esfuerzo, su estabilidad, su dignidad, su hija. Pero Bruno, incluso con todas sus limitaciones, dejó claro a su manera que no era una decisión a la que estuviera dispuesto a renunciar, porque proteger a Marisol y a Naira se había convertido en algo esencial, algo que le daba sentido a su existencia,
algo que transformaba su dolor en acción, su culpa en un intento de reparación. Y así, el hombre que antes vivía rodeado de intereses pasó a vivir guiado por un propósito. El millonario que creía que todo se resolvía con dinero, ahora entendía que hay cosas que exigen valor, presencia, decisión, y que ninguna fortuna en el mundo podría sustituir lo que estaba construyendo en ese momento. La batalla legal comenzó a tomar forma. Documentos, evaluaciones médicas, testimonios, todo siendo preparado con cuidado, mientras del otro lado, Román intensificaba sus movimientos, decidido a ganar a cualquier costo, porque para él aquello seguía siendo un juego de poder, una disputa por el control, sin darse cuenta de que, para Bruno, ya se había convertido en algo mucho mayor. Y en medio de ese enfrentamiento, una cosa quedó clara: Bruno ya no era el mismo hombre de antes, ya no estaba movido por el ego, ni por el dominio, ni por el orgullo. Había cambiado, había aprendido, había sentido en su propia piel el peso de la humillación, de la pérdida, del abandono, y ahora llevaba dentro de sí una nueva fuerza, construida no en la cima, sino en el fondo. Y tal vez esa era la mayor lección de todas, porque a veces es necesario perderlo todo para entender lo que realmente importa. Es necesario caer para aprender a levantarse de una forma distinta, más humana, más verdadera, más consciente. Y Bruno Elizalde, contra todo pronóstico, estaba haciendo exactamente eso. Pero la verdad es que esa historia aún estaba lejos de terminar, porque la decisión final aún no había sido tomada, los conflictos aún no se habían resuelto, y el destino de todos, Bruno, Marisol, Naira, seguía pendiendo de un hilo, a punto de ser definido por fuerzas que iban mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podía controlar. Y ahora te pregunto, ¿crees que Bruno logrará demostrar su lucidez y proteger a quienes realmente estuvieron a su lado cuando nadie más se quedó? Si esta historia te atrapó hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde dónde estás viendo, porque lo que viene después puede cambiar por completo todo lo que imaginaste hasta ahora.